Jonás capítulo 1, versículo 4, y lo vamos a leer juntos, a la voz de 3, ¿sí? 2 y 3. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vamos a orar. Para este momento tenemos que depender de Dios, y acompáñenme en esta oración. Padre bueno y misericordioso, lleno de gracia, acudimos en esta noche para no solamente abrir su santa palabra, sino ser instruidos, formados a través de estas palabras divinas. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a traer convicción a nuestro propio corazón frente a cómo tú has tratado, Padre, la desobediencia de Jonás, porque no tardarás en hacerlo también con nuestra desobediencia. Padre, gracias porque tenemos ese privilegio tan grande de la libertad de abrir y de predicar tu Escritura. Que en esta noche nos hable. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta es la tercera lección, porque ya, como ustedes se han dado cuenta, hemos empezado el mes. Ya son varios días, ya son 15 días, como pasa volando, ¿no? Hemos empezado ya el mes y esta sería la tercera lección del libro de Jonás. Así que les voy a hacer un resumen. El tema principal de Jonás, ¿cuál es? A ver, lo leemos juntos, ¿sí? La misericordia de Dios con un pueblo malvado y con un profeta. Este es el tema, ¿no? Ese es el tema principal. Quisiera que alguien participe. ¿Qué es misericordia? Cuando hablamos de misericordia de Dios, ¿qué cosa es la misericordia? ¿Será tristeza? ¿Será remordimiento la misericordia? ¿Alguien se anima a compartir? Habíamos dado una definición también de misericordia. Perdón, por ahí está relacionado. La misericordia es, ¿sí, hermano? Compasión es un sinónimo. Muy bien, hermano. Expirar también es un sinónimo. La misericordia más preciso, y por favor no se olvide, es lo siguiente: es la obra de Dios frente a un pecador, no dándole lo que él se merece. Esa es la misericordia. Lo repito: la obra de Dios frente a un pecador, no dándole su merecido. Así sería definido la misericordia. Pregunta: ¿todos nosotros somos objeto de la misericordia de Dios? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Claro que sí. Porque si recibiéramos nuestro merecido, hace rato, hermanos, que ya estuviéramos bajo tierra por nuestros delitos y por nuestros pecados. Pero es la misericordia de Dios que nos tiene aquí. Y es la misericordia de Dios, miren, que se va a demostrar frente a un pueblo malvado, que es el pueblo asirio, más específicamente la ciudad de Nínive, y también la misericordia de Dios a un profeta que no tenía misericordia. Ese es el tema principal. Ese es el tema principal. La misericordia de Dios. Siguiente. ¿Cuál es el bosquejo o la estructura del libro? Porque es un libro pequeño. ¿Cuántos capítulos tiene Jonás? A ver ahí, ustedes lo pueden leer. ¿Lo pueden ver? 4 capítulos. Muy bien. ¿Cuál es la estructura del libro? Número 1. Dios trata con la desobediencia de Jonás. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Está en todo el capítulo 1, ese tema. Número 2. La oración de Jonás dentro del vientre del gran pez. Todo el capítulo 2 trata de eso. Jonás orando dentro del vientre del gran pez. Y por si acaso, esto no es un cuento, porque a veces
confunden y piensan que es el cuento de Adán y Eva, el cuento de Jonás. No es así, es un hecho histórico que el mismo Señor Jesucristo lo confirmó. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo: yo les voy a dar la señal de quién? ¿Se acuerdan? De Jonás. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre. Jesús no lo tomó como un cuento, no es un cuento, es un hecho histórico. Punto 3. La predicación de Jonás. Finalmente, él va a predicar a regañadientes. Finalmente, Jonás obedece por presión, pero obedece. Y hay resultados de su predicación que él no se esperaba. Punto 4. Dios trata, y así termina el libro, Dios trata con la falta de misericordia de Jonás. Y el libro, si ustedes se dan cuenta, termina en pregunta, termina en suspenso. Y muchos han sugerido que el libro termina así, porque en realidad el desenlace de la historia, usted lo va a determinar. Usted va a cerrar y va a concluir la historia. ¿Qué pasará en su vida? Eso lo va a definir usted. Siguiente. ¿Cuál es el contexto histórico? Porque, como les dije, esto no es un cuento, no es una mitología, es una historia que ocurrió dentro de el reinado de Israel. Jonás realizó su ministerio durante estos años, 782 a 753 antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam II. Era un tiempo donde Jonás mismo le profetizó al rey: ¿sabes qué? Israel va a extender sus territorios. Era un tiempo de prosperidad. Pero miren, eso no le bastó a Jonás. ¿Cómo es nuestro corazón, no? Tener un tiempo de prosperidad, gozar de paz, tener bendiciones, no le bastó a Jonás para darse cuenta: si Dios ha sido misericordioso conmigo, dándome estas bendiciones, teniendo la paz en mi nación, entonces ¿cómo yo me voy a resistir a ser misericordiosos con los ninivitas, con los asirios? Claro, tengo que predicarles, pero Jonás no actuó así. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es nuestro corazón? A veces, las bendiciones que recibimos de Dios no bastan para ser agradecidos, no basta para mostrar misericordia también con otros. ¿Cuáles son las enseñanzas principales? Número 1, Dios desea, es su voluntad, salvar una gran ciudad. Varias veces se repite en el libro de Jonás: una gran ciudad, refiriéndose a Nínive. ¿Y por qué lo llama así, una gran ciudad? Porque en número tenía cantidad muy fuerte y también en importancia. Por eso era una ciudad considerada así, gran ciudad. Y Dios desea salvar a una ciudad grande, aunque sea pecaminosa. Porque Nínive, como ya les había dicho, los principales rituales que hacían los ninivitas eran sacrificios humanos, eran gente muy perversa, muy sanguinaria, y también ritos sexuales. Eran pecados muy terribles los de Nínive, pero aún así Dios manifestó que quería salvarles a ellos. Pero ¿cómo va a hacer Dios para obrar salvación en otros? Va a pedir a sus siervos que vayan y prediquen. Y por eso Dios le pidió a Jonás. Y de igual manera nos está pidiendo a nosotros. No quedarnos con los brazos cruzados, sino que llevar ese evangelio a otras personas. ¿Qué otra enseñanza nos da el libro de Jonás? Que Dios tratará, escúchelo bien, Dios va a tratar si usted evade su responsabilidad de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Pero ¿sabe qué? Si usted no lo sabía, Dios va a tratar si usted se está evadiendo de esa responsabilidad. Si usted
es un desertor, por decir así, se está tirando la pera en las cosas de Dios, Dios va a tratar con usted. La iglesia no, el pastor, los pastores no, Dios va a tratar con eso, como lo hizo con Jonás. ¿Qué otra enseñanza tenemos de este libro? Aunque Dios castigará, eso va a ser Dios, y si no lo sabía, sí, Dios castiga. Aunque Dios castigará la desobediencia, mientras esté viviendo sus siervos, sus profetas, o alguno de nosotros, siempre Dios va a desear mostrar su misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios no contradice la justicia. A veces nosotros, o a veces los padres, en el afán de querer mostrarnos amor o compasión a los hijos, ¿qué es lo que venden? O mejor dicho, ¿qué es lo que dejan de lado? La justicia. Se olvidan de la justicia, de la corrección, de la disciplina, que puede ser beneficiosa para el hijo. Confundimos eso, pero Dios no. Dios es misericordioso. Nos da o no nos da lo que merecemos, pero sin embargo no va a dejar de aplicar la justicia cuando estamos andando mal. Esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Cuál es una última enseñanza? Que Dios quiere que mostremos la misericordia y compasión que hemos recibido de Él a los que están sin salvación. Eso es lo que Dios quiere. No solamente que digamos, yo soy bendecido, yo soy bendecida, repítalo conmigo, ¿no? No, Dios quiere que esa misericordia que Dios ha mostrado contigo, también tú la manifiestes con otros. Así que hoy vamos a empezar con el tema. ¿Cuál es el tema? A ver, una vez más, lo repetimos. Dios trata con la desobediencia de Jonás. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Vamos al versículo 4. Vamos al versículo 4. Dice, antes, los versículos del 1 al 3, dicen que llegó palabra de Jehová a Jonás, y Jonás obedeció a Dios, huyó. Él pensó que podía huir de la presencia de Dios, como muchas veces nosotros, ¿no? Dios nos dice algo y callamos, Dios nos dice algo y huimos, tratamos de escondernos de Dios, y eso no es posible. Ahí en el verso 3, si ustedes se dan cuenta, Jonás, ¿qué hace? ¿Qué hace Jonás? Se va a una embarcación, a un barco, a Tarsis, que en ese tiempo Tarsis era lo más lejano en el mundo conocido. De Jerusalén, llegar a Tarsis era recorrer todo el mar Mediterráneo e irse al sur de España, imagínense. Pero ¿qué más hace Jonás? Paga su propio pasaje. Y es así, cuando nosotros queremos alejarnos de la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, nosotros vamos a pagar las cuentas, Dios no. Así que Jonás trata de huir, y ahí empieza el versículo 4. ¿Con qué empieza? ¿Con qué palabra? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La pregunta: Jonás fue un profeta desobediente, quiso huir de la voluntad de Dios, pero Dios actuó de inmediato. ¿Y qué usó Dios? ¿Cómo trata la desobediencia de Jonás? ¿Cómo lo trata Dios? Lo hemos leído, hermanos. ¿Qué hemos leído? Dios mismo origina, ¿se dan cuenta? Dios mismo origina una tempestad. Dios mismo hace levantar un gran viento. Miren, Dios está usando los fenómenos de la naturaleza para hacernos despertar, ¿no es cierto? Dios lo va a usar, Dios lo puede usar. Pero ¿saben qué? La pregunta es, ¿Dios seguirá tratando con nuestra desobediencia hoy? ¿O es que Dios solamente en el Antiguo Testamento Él era un Dios malo, un Dios así, castigador?
¿Será que Dios sigue tratando con nuestra desobediencia, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, claro que sí. Un ejemplo está en Hechos, capítulo 5, versículo 11. ¿Alguien puede resumir qué dice esa parte de la Escritura? La historia de quién aparece ahí, en la iglesia, en la primera iglesia naciente, de Ananías y Zafira. Era una pareja que al ver que los hermanos de la iglesia traían dinero de las heredades que ellos poseían, traían el dinero al pie de los apóstoles y lo ponían ahí íntegramente. ¿Pero para qué? No para que los apóstoles se compren su jet o estén en palacios, sino para repartirlos entre todos, entre la iglesia, porque había una gran necesidad. Al ver esto, Ananías y Zafira, ellos dijeron, también nosotros lo hacemos. Pero ¿qué pasó? Mintieron. Vendieron una heredad, sustrajeron una parte y el resto lo llevaron a los apóstoles y querían dar la impresión de que era todo el dinero. Y dijeron incluso, esto es todo el dinero. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Primero apareció Ananías, ¿no? Cayó muerto, dice. Miren lo que dice Hechos, sin perder Jonás. Hechos capítulo 5, y si alguien lo ha encontrado, lea el versículo 11, que es el resumen ya, la parte de la conclusión de esta historia. No, Hechos 5, 11. Gracias, hermana. ¿Por qué vino gran temor sobre toda la iglesia? Porque tanto Ananías y Zafira, su esposa, murieron por haber mentido. Miren, Dios castigando la desobediencia de sus hijos. En el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia. Otro ejemplo, Primera de Juan, vayamos ahí sin perder Jonás. La primera carta, no se confundan, no es el Evangelio. La primera carta de Juan, capítulo 5. Estamos respondiendo con la palabra de Dios. ¿Dios trata con nuestra desobediencia hoy? Respuesta, sí. Dios trata con nuestra desobediencia. Y Dios incluso puede castigar nuestra desobediencia si nosotros nos seguimos empecinando. Primera de Juan 5, versículo 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pidan. ¿Cuál es el pecado de muerte? Está hablando en un contexto de la iglesia, está hablando entre hermanos de la iglesia. La verdad es que no lo sabemos con exactitud. ¿Quiénes lo sabían? Los destinatarios de la carta de Juan. Ellos sí lo sabían cuál era el pecado de muerte. Pero ¿qué podemos darnos cuenta aquí? ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Les pregunto, ¿Dios es justo? Dios va a pedir cuentas incluso en vida. No estoy hablando del tribunal de Cristo. Incluso en vida, Dios va a pedir cuentas de sus hijos. Si uno sigue en desobediencia. ¿Cuál es el pecado de muerte? No lo sabemos. Hay algunas opciones, posibilidades en la Biblia para saber a qué pecado se está refiriendo. ¿Sí? Hay algunas opciones. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 5. Vayamos ahí. Aunque no sabemos con precisión a qué pecado se está refiriendo el apóstol Juan, al decir que hay un pecado de muerte, por el cual incluso hay que dejarlo ahí en las manos de Dios, que Dios se encargue, y si es pecado de muerte es porque Dios va a traer eso, justamente la muerte física al creyente, al hermano. En el capítulo 5, versículos 4 y 5 de 1 Corintios encontramos el caso de un hombre que se llamaba hermano, pero que estaba
conviviendo o viviendo con la madrastra, miren, con la mujer de su papá. Y miren lo que dice el verso 4, miren lo que aconseja o manda Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Se está refiriendo a la muerte física cuando dice destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Probablemente, no estoy diciendo que este sea el pecado de muerte que habla el apóstol Juan, probablemente el pecado de muerte sea un pecado donde este hombre se ha metido con la mujer de su papá y persiste en eso y practica ese pecado, y en la iglesia nadie le dice nada, probablemente. Pero la pregunta es, hermanos, ¿estamos aquí nosotros para condenar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para señalar? No. Porque saben que en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, vayamos ahí, ¿saben qué pasó con esta persona? Esta persona fue restaurada. Esa es la buena noticia. Esta persona, Dios trató de alguna manera con la desobediencia de este hermano, y esta persona fue restaurada. Miren, qué precioso. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. Pero si alguno, dice Pablo, me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Al parecer, a esa persona, toda la iglesia empezó a reprenderlo, a decirle, hermano, lo que usted está haciendo está mal, hermano, busque al Señor, arrepiéntase. Y eso causó tristeza en la iglesia. Y miren cómo termina este caso, verso 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debáis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y leemos el verso 10, todos juntos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está pidiendo Pablo? Perdonen a ese hermano. Ese hermano ya se apartó de su pecado, perdónenle. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué está haciendo? Verso 11. ¿Qué está haciendo Satanás, hermano? Está buscando dónde sacar ventaja. Eso está buscando Satanás. ¿Y dónde va a poner su ojo primero? En la iglesia. Así que, hermanos, debemos estar a cuentas con el Señor. Debemos apartarnos de aquellos pecados que van a traer consecuencias en nuestra vida. ¿Quién se va a encargar? Se va a encargar Dios. Se va a encargar Dios. Ahora, ¿cómo debe actuar la iglesia? Con amor. ¿Cómo debe actuar la iglesia? Con misericordia, perdonando las ofensas, no condenando. Entonces respondemos a esta pregunta: ¿Dios trata con nuestra desobediencia hoy en día? La respuesta es que sí. Dios trata, hermano. Dios trata. Recordando el texto de Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Volvemos a la historia de Jonás. ¿Puede saber sobre el pecado que es la muerte a través de que un pastor dijo en la radio que era el no recibir o rechazar a Cristo? Probablemente, hermano, no lo especifica, pero una de las posibilidades que yo veo es que
en la carta de Primera de Juan está hablando a creyentes, y al hablar de creyentes, entonces no sería tan cercana la posibilidad de que esté refiriéndose a una persona incrédula, sino más bien entre creyentes, ¿no? Por el contexto de la carta de Primera de Juan. Pero también no se niega que puede ser una posibilidad, hermano, ¿no? Porque Juan tampoco lo detalla, cuál es ese pecado de muerte, aunque sí lo sabían los destinatarios de la carta de Primera de Juan, eso sí. Pero está abierta, ¿no?, la posibilidad. Pero personalmente, yo le digo, lo que yo veo es que por el contexto que habla Juan, le escribe a creyentes, está hablando de creyentes que cometen pecado de muerte. ¿Cuál es? Yo no sabría decirle, hermano. Aquí algunas opciones en los textos de Corintios, ¿no?, que hemos leído, algunas opciones. Pero que estén coincidiendo tanto Pablo y Juan, no. Simplemente les muestro una posibilidad, porque después en otra carta del Nuevo Testamento no habla del pecado de muerte, no habla. Entonces ahí hay una posibilidad. La respuesta sería: no sabemos cuál es ese pecado de muerte, no sabemos exactamente, pero lo más probable es que sea el pecado de un hermano en la iglesia, o al menos de alguien que haya profesado fe en el Señor, ¿no? Porque al final el Señor conoce a los suyos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio: Señor, Señor, predicamos. Miren, incluso el que se puede parar aquí puede estar fingiendo, puede ser hipócrita. El Señor dice: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros. Yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que fueron pura fachada, ¿no? Porque su corazón en realidad estaba detrás del pecado, o quizás ocultaban sus pecados. Esa posibilidad puede abrirse también de que haya gente como Judas, ¿no? Judas estuvo 3 años con el Señor Jesucristo y fue creyente, ¿no? Y se iba a predicar, incluso por medio de él ocurrieron milagros, pero no era creyente. Por eso hay que examinarlos. Volviendo a Jonás, pero muy buena la pregunta ahí, hermano, ¿no? Precisamente para aclarar, no sabemos cuál es ese pecado. Regresando a Jonás, en capítulo 1, hemos visto entonces cómo Dios trata la desobediencia de Jonás por medio de los fenómenos climatológicos. Ahora, ¿cómo Dios va a tratar con la desobediencia de Jonás? Por medio de las personas, y personas paganas que no creían en el Dios de Israel. Versículo 5, la primera parte, dice: y los marineros, ahí está gran tempestad, Jonás 1:5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Miren, cada persona, tripulante, como dice ahí, los marineros empezaron a tener miedo. Marinero es alguien que tiene experiencia en el mar, ¿no es cierto? Es alguien que ha viajado muchísimo, pero grande era esta tempestad que se asustaron y empezaron a buscar sus propios métodos. ¿Cuál era? Parecía que en esa nave habían extranjeros. Empezaron a orar cada uno a su Dios, porque incluso ellos sabían que sus dioses falsos podrían también castigarlos. Miren, ¿y qué otra cosa hicieron? Como buenos marineros, sabían de barco, sabían de mar, empezaron a descargar la nave para que se aligeren, ¿no?, y puedan llegar pronto a tierra, pero ni aún así. La pregunta es: estos marineros hicieron eso, trataron de buscar solución, incluso buscar a sus dioses. La pregunta es: ¿y qué hizo Jonás? La segunda parte del versículo 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Se había echado a dormir. Qué duro, ¿no? Qué duro el corazón de Jonás. Qué duro el corazón de Jonás. Y muchas veces nosotros nos echamos a dormir frente a la voluntad de Dios.
en una muestra de decirle a Dios, no quiero saber nada. Aunque no le decimos verbalmente, pero lo estamos mostrando, nos quedamos dormidos espiritualmente. Y miren, siguiente imagen. Preguntémonos, ¿qué hacemos frente a una sociedad que está pereciendo? En el caso de la historia de Jonás, el barco estaba pereciendo, pero ¿quiénes iban a morir? Los marineros y también Jonás. Y a Jonás no le importaba eso. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿se dan cuenta? No le importaba ni los ninivitas, ni los tripulantes que estaban ahí, ni tampoco él. Al último se echó a dormir, ¿no? Ya, si viene la muerte, que venga, pues. ¿Qué hacemos nosotros cuando ya sabemos también, ¿no?, cómo son las cortinas de humo de las noticias? Pero ¿qué hacemos cuando nos enteramos día tras día la corrupción, ¿no?, los valores que se están perdiendo y son representados en esta imagen? ¿Qué hacemos frente a una sociedad que cada vez se está hundiendo? Se está hundiendo. Y lo más lamentable, hermanos, se está yendo al infierno, al castigo eterno. ¿Qué hacemos nosotros, la iglesia? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Nos quedamos dormidos? ¿Sí? Muchas veces hacemos eso. Frente a la gran comisión, lo que el Señor nos ha dicho. Y saben que esto no es tarea de pastores o de misioneros nada más. Miren lo que dice 2 a los Corintios, sin perder Jonás. 2 a los Corintios, capítulo 5. Uno puede decir, pero que se encarguen los misioneros, para eso están. Que se encarguen los pastores, los evangelistas, para eso están. Que se encargue Radio Integridad, para eso están. Pero miren lo que dice 2 a los Corintios, capítulo 5. Y Dios es muy preciso y claro, hermanos. 2 a los Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dentro de lo nuevo que ha hecho Dios en el creyente, en la iglesia, que ha transformado, que ha cambiado, es lo siguiente, verso 18. Y todo esto, la nueva creación, la obra de Dios que ha hecho, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, ¿a quién dio, hermanos? ¿A los pastores? ¿A los misioneros? A los creyentes, a todos los que tenemos la nueva vida en Cristo. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio, ¿qué cosa quiere decir, hermanos? Servicio, diaconía. Para eso hemos sido salvos nosotros. Hermanos, para eso hemos sido salvos. Para servir, para dedicarnos a un ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio? La reconciliación. ¿Y qué cosa es el ministerio de la reconciliación? Verso 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez lo reitera, nos dio el misterio de reconciliación, y ahora dice, la palabra nos encargó de la reconciliación a todos los creyentes. Verso 20. En conclusión, así que, ¿cuál es nuestra identidad, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Somos qué? ¿Qué cosa es un embajador? El máximo representante de una nación en otro país. ¿Se da cuenta? Usted es un embajador. ¿Lo puede creer eso? Usted representa al Señor Jesucristo y su obra, lo que Él ha hecho. Usted es un embajador. Dice aquí, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso debemos estar haciendo, hermanos. Como iglesia debemos estar clamándole y diciéndole a este mundo que está yéndose en picada, reconcíliense con Dios. Y el embajador no solamente trae un mensaje, el embajador vive el mensaje, ¿sí? El embajador vive el mensaje. ¿Qué pasa si un diplomático se va a otro país
y se dan cuenta que su hoja de vida ha sido falseada. ¿Lo van a seguir permitiendo ahí que esté como embajador? Al toque, no regresa. Hermanos, nuestra vida cuenta. El mensaje ya está. Es el mensaje de Cristo. Pero el Evangelio, ¿por qué muchas veces es vituperiado, blasfemado, maldecido? Porque muchas veces no vivimos dignamente de acuerdo a esa embajada, a lo que somos. Así que es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Qué hacemos frente a una sociedad que está pereciendo? Lo más fácil es criticar. Pero lo más difícil, pero no imposible, es empezar a ser embajador, a reconciliar, a hacer las paces, a mostrar eso con el Evangelio en nuestra vida. Volvemos a Jonás. Dios trata con la desobediencia de Jonás por medio de estos fenómenos climatológicos, por medio de la gente que empieza a cuestionarse y a buscar soluciones. Sin embargo, Jonás sigue dormido. Verso 6. El patrón, como dice ahí la traducción de Reina Valera, o el capitán, ¿qué pasa? Se acerca a Jonás, el capitán del barco. ¿Y qué le dice? Verso 6. ¿Qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá, ¿qué cosa dice ahí? Compasión. Miren, Jonás está dormido, se echó a dormir, se tiró al abandono, como decimos, frente a la voluntad de Dios, lo que el Señor le está pidiendo. Y el capitán se acerca y le recuerda de qué? De la compasión de Dios. Díganme o no ustedes, si no es una manera que Dios otra vez está tratando con Jonás. Otra vez. Pero miren, ¿qué pasa? Siguiente imagen. Miren lo que pasa. Versos 7 y 8. Y dijeron cada uno, ahora ya no es el patrón, el capitán, dijeron cada uno, los tripulantes, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Jonás se despertó, pero estaba no dice la Biblia que él en ese momento empezó a clamar a Dios. Simplemente se quedó en mute, ¿no? Mudo. Y más bien persistieron en buscar la solución los tripulantes. Echaron suertes para ver quién estaba ocasionando ese mal. Miren, ellos discernían mejor que Jonás. ¿Y sobre quién cayó la suerte? Y Dios usó eso. Dios usó eso para despertar a Jonás. Verso 8. Entonces, aquí viene el interrogatorio. Le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Empezaron las preguntas. Para saber por qué. ¿Por qué está este hombre aquí? Y miren lo que responde Jonás. Esta es la primera respuesta de Jonás. Uno diría, ya, Jonás ya va a despertar. Jonás ya va a decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Miren lo que dice el verso 9. Y él respondió, soy hebreo, ¿y qué más? Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren cómo responde Jonás. ¿Qué dice acá? Temo a Jehová, dice. Temo a Jehová. A veces no somos así, hermanos. Estamos en desobediencia y para remate decimos, no, yo estoy bien. Yo temo a Jehová. Y todavía echamos flores a Dios, ¿no? El Dios de los cielos, el mar. ¿A qué punto se puede llegar? ¿A qué punto se puede llegar? Esa fue la primera respuesta de Jonás. Ahora, miren lo que hacen estos marineros, versos 10 y 11. Y aquellos hombres temieron sobremanera
y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Es decir, los tripulantes empezaron a temer de alguna forma a Dios, pero Jonás, ¿qué responde? ¿Cuál es la segunda respuesta de Jonás? Miren, verso 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermanos, de lo que hemos leído, ¿hay arrepentimiento ahí? Más bien hay un suicidio. Hay un suicidio ahí. Él está diciendo: mejor quiero morir que obedecer. Miren, ¿no? Miren, ¿no? Está diciendo: mejor quiero morir que obedecer. Bien duracel, ¿no? Bien duro es poco. Recontra duro, como decimos nosotros. Y en ese momento, claro. Pero miren, y muy buen punto usted, hermana, que resalta, ¿no? Él habrá pensado: ya que Dios me quite la vida, se deshaga de mí. Pero siendo profeta, él sabe que Dios es misericordioso. Y está negando, temiendo a Dios, diciendo que teme a Dios, está negando la misericordia de Dios incluso para su vida. Mejor dicho, él tercamente dice: yo no quiero que Dios tenga misericordia, prefiero morir que ser instrumento de salvación para los ninivitas. Es decir, como dice la hermana: Señor, castígame, ya mátame, pero tampoco tengas misericordia de mí. Y tampoco que tenga misericordia de los ninivitas, ¿no? Porque a él le mandó ir a los ninivitas. Qué dureza de Jonás. Pero ¿saben qué? ¿Quiénes muestran misericordia con Jonás? ¿Quiénes muestran misericordia con Jonás? Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver el barco, la nave, a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más otra vez contra ellos. Miren, Dios usó a estos hombres para mostrar la misericordia hacia Jonás. Estos hombres no querían que Jonás muera. Y empezaron otra vez a remar. A ver, vamos a intentar volver a tierra. Mostraron misericordia a Jonás, pero se dieron cuenta que ya no podían. Ya no podían contra la voluntad de Dios. Verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Miren, qué tal oración de estos hombres paganos, ¿no? ¿Qué refleja su oración? Un respeto hacia Dios. Primero, reconocen la justicia de Dios. Que nosotros no paguemos por Jonás, ni tampoco por alguna sangre inocente. Reconocen la justicia de Dios. Reconocen que Dios tiene control sobre el mar y Él hace lo que quiere. Verso 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Cómo terminaron ellos? Reconociendo el poder de Dios. ¿Y Jonás dónde terminó? Terminó al fondo. Este es un resumen. Mientras hacemos este resumen, usted pregúntese: ¿es un Jonás usted? ¿Es un Jonás? Dios y Jonás. Miren cómo Dios trata con Jonás. Primero le habla que vaya a Nínive y parte a Tarsis. Segundo, hizo levantar una tempestad y él se echó a dormir. A través del capitán le llama para que ore. Jonás, ora. Quizás tu Dios tenga misericordia de nosotros. Se queda mudo. Permite que los marineros, Dios permite que los marineros descubran a Jonás.
por medio de la suerte. ¿Y qué hace Jonás? Se cree temeroso de Dios. A través de los tripulantes Dios le llama a la reflexión. ¿Y Jonás qué hace? Evade la obediencia hasta el punto de querer morir. Prefiere morir que obedecer. Dios le muestra su misericordia por medio de los tripulantes. Una vez los tripulantes empiezan a remar, vamos a llegar a tierra, y se resiste a obedecer, Jonás. Lo último, aplica su justicia por medio de los tripulantes, y Jonás se sigue resistiendo a obedecer. Mejor dicho, ahí voy muerte, ahí voy sepultura. En resumen, 7 intentos, si usted quiere verlo así, versus 7 resistencias. 7 intentos de Dios, 7 resistencias de Jonás. Ahora preguntémonos, es una pregunta personal, ¿te vas a resistir una vez más a lo que Dios te está diciendo? ¿Te resistirás una vez más? ¿Cómo queremos acabar? Tengan cuidado con eso. Salmo 139. Vayamos ahí, al Salmo 139. Usted decide cuál es el final de la historia. Pero antes, algunas palabras de parte del Señor. Salmo 139, versículos 23 y 24. Hermano Noé, por favor, si le da lectura. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 4. Y ve si hay en mi corazón de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gracias, hermano. Eso debemos hacer. Cada persona aquí es un caminante. Cada persona aquí está andando sobre un camino. Miren lo que dice este salmo. Hay un camino de perversidad. Y el Salmo 1 dice que aquellas personas que incluso tienen malas juntas y no siguen la ley de Jehová, terminarán en destrucción, en el Seol. Pero hay otro camino, dice acá, hay un camino eterno. Acá está la esperanza, ¿sí? Aquí está la salvación de Dios. Ese es el camino eterno que ha puesto delante de nosotros. Dios nos va a obligar a seguir, a transitar, a caminar el camino eterno. No. Dios que nos manda, lo que dice el verso 23, examínate. Órale a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué cosa es el corazón? Es lo más profundo de nuestro ser, de donde nace nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Usted tiene que ser sincero, yo también, sincero con Dios. Examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y Él lo conoce a lo más profundo. Pero no nos quedemos solamente allí. Vamos a ir al texto de Hechos capítulo 17. Una vez que hemos hecho esto, lo siguiente es Hechos capítulo 17. Examínate, prueba cómo está tu vida, estás yendo por el camino de perversidad, estás yendo por el camino eterno. Hechos 17, versículos 30 y 31. Hermano Alejandro, por favor, si le da lectura. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien. Cuando la Biblia dice ahí que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
está refiriéndose a la idolatría. A esa idolatría que acudieron los tripulantes, ¿no?, de Jonás en el barco, cada uno orando a su Dios. Dios lo ha pasado por alto, dice. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios está mandando? ¿Qué es lo que Dios está mandando, hermanos? A todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Después de examinarte, de evaluarte cómo estás, si estás en el camino de perversidad o en el camino eterno, lo segundo es que Dios te manda: arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? No es tristeza, no es sentirte mal solamente, sino es volcarte. Si estás en el camino de la perversidad, volcarte por tus decisiones a ese camino eterno. Jesucristo dijo: ancho es el camino, espacioso es el camino, que te lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos entran por allí. Pero angosto es el camino y la puerta es muy estrecha. El camino que lleva ¿a dónde? A la salvación. Y muy pocos lo transitan. Muy pocos lo transitan. ¿Por qué? ¿Es algo imposible? ¿Por qué, hermanos? Porque con sinceridad y de manera simple, como dice Juan 3, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Es porque nos atrae más el pecado. Pero ¿saben qué? Ahora está frente a nosotros esta esperanza, esta salvación, para todos, ¿no? Arrepentirnos, acudir al Señor. ¿Y qué va a pasar si nos arrepentimos y acudimos al Señor? Miren la maravillosa obra del Señor. Vamos a Ezequiel, y con esto quiero terminar. Entonces hemos visto: examínate, prueba tu vida, ¿en dónde estás? ¿En qué estás transitando? Arrepiéntete, apártate de esa maldad, vuélcate a las cosas de Dios. No es algo imposible. Y finalmente, Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a hacer la obra en nosotros? ¿Quién va a obrar? Así como Dios levantó una gran tempestad en ese mar, Dios también es tan poderoso para cambiar un corazón tan duro como el de Jonás y como el nuestro. Y quiero que lo leamos juntos. Ezequiel 36, 26 y 27. Miren lo que dice Dios y miren lo que es capaz de hacer Dios. Lo leemos juntos. Ezequiel 36, 26 y 27. 2, 3. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis. Qué grandioso, ¿no? ¿Quién va a ser la persona que va a hacernos andar, como dice acá, que va a hacernos guardar, obedecer los preceptos y practicar los preceptos, los mandamientos que nos manda Dios? ¿Quién lo va a hacer? Es Dios, dice, poniendo su espíritu en nosotros para empezar a seguir los mandamientos. Es nuestra decisión, hermanos, en esta noche, es nuestra decisión. Examínate, pruébate en qué camino estás, arrepiéntete, y sabes que el Espíritu de Dios te va a hacer caminar en ese camino eterno. Él lo va a hacer, te va a hacer competente, te va a hacer capaz. Pero si tú no te arrepientes, si tú sigues durmiendo como Jonás, resistiéndote 1, 2, 3, 4, 7 veces, resistiéndote y siendo desobediente, hermano, yo tengo que ser sincero con ustedes y conmigo mismo también delante de la palabra de Dios. Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Así que no esperemos que el pez, el gran pez, llegue para recién empezar a orar.
y clamar al Señor.